¿Qué onda? Les traigo el prólogo y primer capítulo de Naruto El Salvador del Remolino. Bueno mis panas, aquí va. Queda de más decir que Naruto no me pertenece. Prólogo y capítulo 1. En Konoha, el 8 de octubre, se llevaba a cabo un gran festival en aquella aldea. Los civiles se divertían, paseaban por las luminosas calles y disfrutaban de los juegos de feria. Pero no todo era felicidad. No a muchos kilómetros de donde se ejercía el festival, una sombrea corría a gran velocidad por las oscuras calles, la pequeña figura aparentaba tener unos 8 años. Seguido de esto, una gran cantidad de civiles le pisaban los talones. Con piedras, linternas y otras armas improvisadas. El menor corría con todo lo que sus pequeñas piernas le permitían, intentó dar un giro hacia un callejón para desorientar a sus perseguidores, pero su jugada no salió como esperaba y en vez de desembocar en otra calle, se topó de cara con un sólido muro de ladrillos. El pequeño intentó reanudar su escape, pero al darse vuelta vio que la salida de aquel callejón fue tapada completamente por la turba de civiles. El niño intentó retroceder, pero golpeó su espalda con el muro. La linterna de uno de los civiles se encendió, dejando ver los rasgos del niño. Tenía la piel bronceada ligeramente colorada por la persecución, cabello dorado ahora lleno de tierra, sus ojos zafiro cristalizados por las lágrimas que amenazaban por desbordarse, su rasgo probablemente más característico eran las 6 marcas de vida en cada mejilla. Su cara reflejaba el terror absoluto, lo cual hizo que los aldeanos soltaran unas pequeñas carcajadas de retorcida diversión. Ni corto ni perezoso los civiles atacaron al niño con sus armas improvisadas. Pasaron minutos, horas hasta que finalmente se aburrieron y decidieron finalmente acabar con la ahora miserable vida del pequeño que yacía moribundo en el suelo. Uno de los civiles sacó un kunai y algo oxidado del bolsillo. Dispuesto a acabar con el niño, levantó el kunai con la intención de atravesar el cráneo del menor. Basta. Capítulo 1. Gritos, sangre, súplicas, abrí los ojos con desesperación para luego volverlos a cerrar por un brillo molesto que hizo que mis ojos dolieran, una mueca de desagrado adornó mi rostro. ¿Qué había pasado? Poco a poco empecé a recobrar la compostura, de repente mi cabeza empezó a dar vueltas y mi expresión de desagrado cambió a una de dolor. Estuve un rato tratando de que mi dolor de cabeza cesara, pasó un rato hasta que finalmente el dolor empezó a parar, suspiré en mi interior. Volví a intentar abrir los ojos, pero esta vez con un poco más de cuidado. Para mi fortuna, aquella luz ya no era tan brillante como antes, pero seguía siendo bastante molesta, así que aparté la mirada de aquel foco que yacía en el techo para toparme a unos metros de mí con una pared de un blanco pálido. Al reconocer esas paredes y el inconfundible y desagradable olor a medicamentos en el aire, suspiré por segunda vez al saber dónde estaba, mientras que un ceño de molestia se formaba en mi cara. Nunca me gustaron los hospitales. Giré la cabeza con la intención de encontrar la puerta y con suerte escapar. Mi sorpresa fue grande al ver que sentado al lado de la camilla se encontraba un anciano en sus 60 años, con un kimono algo holgado, una barba blanca en la barbilla no muy larga, manchas en su frente y algo de cabello canoso en la parte posterior de su cabeza. Rápidamente reconocí quién era aquel anciano que estaba sentado al lado mío, noté que su mirada estaba perdida, como si estuviera pensando en algo, decidí hablar para llamar su atención. «Viejo», dije en un tono muy bajo, maldita sea, sentía que mi garganta ardía y no pude pronunciar otra palabra, pero por la reacción del anciano pude notar que había escuchado lo que dije. «Naruto», dijo en un tono un poco fuerte, pero al darse cuenta de aquello bajó un poco su tono. «Veo que ya despertaste», resaltó cuando su boca se torció en una pequeña sonrisa. Yo solo le sonreí a cambio, había conocido a aquel viejo hace algunos años, él había sido amable conmigo, no como los demás. Al principio pensé que tan solo era un anciano amable, pero luego con gran sorpresa descubrí que él era Hiruzen Sarutobi, el tercer Hokage en la aldea de Konoha. Él era conocido por conocer todos los jutsus de la aldea, eso le había dado el apodo de el profesor. Quería preguntarle varias cosas, pero reprimí las preguntas y las junto en una sola. ¿Qué sucedió?, pregunté con dificultad, mi garganta parecía el mismísimo infierno. Juré haber visto que su expresión cambiaba a una de tristeza, pero la cambió tan rápido que pensé que era mi imaginación. Él suspiró y habló. «Fueron los aldeanos, esta vez se excedieron», dijo secamente. Esto me descolocó un poco ya que los aldeanos solo solían darle una golpiza que le dejaba con múltiples moretones en el cuerpo que por alguna razón desaparecían a los pocos minutos, pero nunca lo habían golpeado hasta el punto de que lo dejaran en el hospital. De repente otra pregunta se formuló en mi mente. «¿Dónde están mamá y papá?», pregunté al darme cuenta de que no había rastro de Minato ni de Kushina.
Al municionarlos la cara del anciano se empezó a formar un ceño fruncido. Se fueron hace poco, me pidieron que te llevaran, noté que estaba mintiendo, pero decidí no prestarle atención, tal vez solo era mi imaginación. La conversación no daba para mucho más. Pasaron unas horas hasta que finalmente me dieran el alta. Salimos del hospital sin decir ni una palabra. Al caminar hacia la residencia en Amicase me di cuenta algo que me desconcertó bastante, y era que los aldeanos, en vez de mirarme con sus típicas miradas de desagrado, me miraban con miedo. Lo que sea que haya pasado ahora no le di importancia y seguí caminando junto al tercero. Finalmente llegamos a mi hogar, me despedí del viejo y caminé hacia la puerta. Toqué el pequeño timbre que estaba al lado de la puerta, no esperé mucho hasta que la puerta se abrió mostrando a mi madre, una pelirroja que le llegaba el cabello por debajo de la cintura, cara redonda asemejándola bastante con un tomate. Su expresión era de asombro, para luego cambiar a una de miedo. Eso me descolocó bastante, pero lo siguiente que dijo me dejaría marcado por mucho tiempo. Monstruo, dijo ella, me quedé pasmado, pero antes que pudiera decir algo ella cerró de un portazo la puerta dejándome a mí afuera, totalmente dolido por lo que ella había dicho. No me di cuenta cuando una gota de agua caía en el suelo para que después caiga otra y luego otra, hasta que empezó a formarse una tormenta. No le di importancia a esto y empecé a correr en dirección contraria a lo que una vez fue mi hogar. Corrí y corrí hasta llegar a las puertas de Konoha, las cuales se estaban cerrando por dos chunin. No le di importancia y crucé las gigantescas puertas. Llegué a escuchar a las voces de los chunin, pero las ignoré y seguí corriendo. Mis lágrimas se camuflaban con la lluvia, de repente resbalé con el barro y empecé a rodar por un desnivel. Logré sostenerme de una piedra que estaba incrustada en la tierra. Al mirar abajo mi corazón dio un vuelco al ver una roca empinada a unos metros de donde estaba. Intenté no mirar hacia abajo y aferrarme a la roca, la cual se estaba inclinando poco a poco por mi peso, y el barro que caía con fiereza no ayudaba en nada. Cerré los ojos esperando lo inevitable. Con un crack la roca se partió en dos, dejándome caer hacia mi fin.